No da ninguna envidia, porque él, mientras disfruta de la gastronomía, nosotros disfrutamos del cine con Alberto Muñoz. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traes hoy? Pues esta semana tenemos bastantes estrenos, tenemos 9 películas que se estrenan esta semana. ¿9 películas? Madre mía. 9 películas en cartel, así que las opciones van a ser muchas. Y traemos muchos estrenos europeos, películas francesas, una danesa de la que también luego os hablaré. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ya veremos bien. Al tener 9 estrenos, tiene que haber alguna a la fuerza que me tiene que gustar. Entonces, bueno, creo que lo mejor es ver un poquito el vídeo para saber de lo que vamos a hablar. Vamos allá, vamos a ver el vídeo. La pobre, por decirlo de una forma suave, la han estafado. Emilio Ruiz Barrachina propone la vuelta al esperpento en su última película, La venta del paraíso. A través de la historia de una joven inmigrante mexicana, Barrachina construye una crítica al estado actual de la sociedad. Es la razón la que sueña. ¿Tú tienes sueños? No. Lo que comienza como un retrato realista acaba tornándose en un relato disparatado y grotesco. El hombre siempre ha venido buscando el paraíso. Qué ilusos son. El sufrimiento amoroso es un tema central en la filmografía del francés Philippe Garrel. En su nueva película, Un verano ardiente, vuelve a abordar el mismo tema a través de una pareja burguesa cuya relación se enfría. La presencia de Mónica Bellucci completa los alicientes de este relato de desamor. Nana, la ópera prima de Valérie Masadian, titubea y coquetea con el tedio en su búsqueda por transmitir el aislamiento de una niña que se ve sola en una casa de campo tras la desaparición de su madre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Tras su decepcionante paso por el Festival de Cannes, llega a la cartelera española On the Road, adaptación cinematográfica de la icónica novela de Kerouac, En el camino, que supuso el sumum de la llamada generación beat. Esta road movie, de tránsito lento y falto de ritmo, no consigue transmitir la esencia de esa generación sin frenos y se estrella en lo anecdótico. No sé qué es lo que me sucede. El trabajo de un payaso es hacer reír a su público, pero detrás de su maquillaje hay una persona que también necesita que la hagan reír. Esta clase de duplicidades son las que explora la película brasileña El payaso, un largometraje que se mueve entre el ambiente circense y el entorno rural. Una mentira puede desmoronar toda una vida. Pero cuando esta mentira aborda territorios escabrosos y es pronunciada por un niño, el drama se vuelve más psicológico y complicado de contrarrestar. La caza, última película del danés Thomas Vinterberg, relata la dificultad por recuperar una vida convencional cuando ésta ha sido manchada por la más repugnante de las acusaciones, la pedofilia. Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. A pesar de su inapelable necesidad de engullir cerebros humanos, ahora los muertos vivientes también tienen la posibilidad de sentir amor. O al menos, eso es lo que nos plantea la película Memorias de un zombie adolescente. Una comedia ligera y juvenil que está muy lejos de lo que los aficionados al mundo zombie están acostumbrados a ver. Sí que es tu novio zombie. ¿Quieres dar un paseo en canoa? ¿En canoa? Yo quiero montar en canoa. Otra adaptación de una novela, esta vez de Nicholas Spark, se cuela en la cartelera. Un lugar para refugiarse narra la historia de una chica con un oscuro pasado que llega a un pueblo de Carolina del Norte en el que encontrará el amor. ¿Es la dueña de esto? No. ¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Matt Damon y John Krasinski se han puesto de acuerdo para escribir y protagonizar Tierra Prometida, un reivindicativo film que critica la práctica del fracking. Podría ser millonario. Esta invasiva técnica para la obtención del gas natural es el conflicto central de una película en la que domina el ambiente rural del interior estadounidense. Cerró cuando yo empezaba el instituto.
Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Muchas películas, Alberto. Sí, ya habéis visto que tenemos de todo. Bueno, primero vamos a empezar por el principio, por la película española, se llama La venta del paraíso. Es curioso porque ya sabéis que hace poco falleció Mariby Bilbao y esta es su última aparición cinematográfica. Póstuma. Exactamente, así que quizá para sus seguidores, que tenía muchos, sea, desde luego, sea el elemento nostálgico de ver su última aparición cinematográfica. Es una especie de colaboración, no tiene ningún papel fundamental, pero ahí está. Muy activa, ha tenido sus últimos años de vida. Sí, sí, la verdad la vimos en Aquí no hay quien viva, en La que se avecina, pero ella también ha trabajado mucho en cine y este es un ejemplo. Entonces el director de la película, Barrachina, lo que crea aquí es una especie de crítica social, pero lo hace con la técnica que tanto se ha trabajado también aquí en España del esperpento. Porque es una película que empieza con un retrato social bastante fiel, pero se acaba convirtiendo en una aventura disparatada. Es decir, ya hemos visto en el tráiler que tenemos a Juanjo Puig Corbé un poco caracterizado de una forma... Un poco Almodóvar todo. Exactamente. Lo que se han dicho en las críticas es que es una especie de cine de Berlanga, historias de Berlanga, pero con personajes de Almodóvar. Curiosa mezcla. La cosa es que probablemente no llegue a ninguno de los dos, porque es muy complicado, son dos referentes en el cine español. Y sobre el autor, simplemente decir que venía a hacer un documental, el documental de Morente. Y nada, es curioso porque también sucede en Madrid el argumento y veremos porque realiza un proyecto interesante con la Gran Vía. Así que lo veremos en nuestras pantallas. ¿Recomendarías esta película? Sí, la recomendaría porque siempre hay que apoyar al cine español. La verdad es uno de nuestros patrimonios culturales y hay que apoyarlo. La necesidad, una obligación, un derecho y un deber. ¿Qué te parece? Que lo tenías ensayado. No, no para nada, me ha salido así de espontáneo. Siguiente película. Bueno, después... Qué exaltado estás hoy. Mucho, es viernes. Como decía, tenemos muchos estrenos europeos, sobre todo Francia es el país que más películas aporta este fin de semana. Y vamos a centrarnos en dos. Una es Nana, es una directora Nobel, se llama Valérie Masadian y es una película típica de festivales. La presentó en un festival y como siempre este cine distinto tiene muchos adeptos y mucha gente en contra. Los argumentos en contra de la película es que es muy observacional y acaba cayéndole aburrimiento porque tenemos planos interminables. La historia, básicamente, para que nos centremos un poco, es una niña que vive con su madre en una casa de campo y cierto día la niña vuelve a la casa y la madre ha desaparecido. Entonces esta niña se las tiene que arreglar sola. Y la película va entrando... ¿Y explica el por qué su madre ha desaparecido? ¿Maldita sea? Eso habrá que ver la película para verlo. No vamos a desvelar todas las incógnitas. Y bueno, la película se empieza a volver un poco... No voy a decir que tiene tintes de terror, pero sí de misterio. Y quizá lo que se le critica es que no haya explorado suficientemente esa vía. De hecho, la directora lo explicó, que ya tenía escrito el principio y el final, y son lo mejor de la película porque forman un círculo bastante cerrado, pero el argumento central se pierde un poco y ella de hecho lo explicó, que tenía 15 páginas de guión en las que tenía muy claro el principio, muy claro el final y fue un poco surgiendo. Y eso se acaba notando. Cuando te planteas el rodaje de una película tienes que tener todos los cabos muy bien atados para que al final te quede una historia compacta. Pero bueno, es otra propuesta de cine y siempre hay que apoyarlo, aunque te guste o no, pero siempre es curioso de ver. Luego tenemos otra, con la participación de Mónica Bellucci, que se llama Un verano ardiente. Tenemos la participación de Mónica Bellucci, el director es Philippe Garrel, es un hombre que en sus películas siempre habla un poco del desamor. Es decir, de un poco ese sabor amargo que a veces dejan las relaciones amorosas intensas. ¿Ni que fuera un cantautor? Es muy francés en realidad este tema, es un tema que vemos mucho en las películas francesas. De hecho, él explica que tiene muchas influencias de Godard, este gran director también francés. Y nada, esta película se centra en dos parejas, sobre todo en una, que es la que forma Mónica Bellucci.
y son 4 parejas burguesas y la relación se va enfriando, va cayendo un poco en el aburrimiento, lo que vemos muchas veces en la sociedad. ¿Qué tiene de alicientes esta película? Pues uno, su director, porque ya te digo, sí es un tema que ha trabajado mucho y lo ha explotado bastante en sus películas, con lo cual parece que sabe un poco de lo que habla. Siempre deja quizá esa imagen del amor un poco más agridulce, pero bastante digna de ver. Y tenemos también a Mónica Bellucci, que es un reclamo en sí misma. Es un reclamo en sí misma porque solo hay que verla. No, creo que de esto no hace falta que explique nada. Que parece que por ella no pasan los años. No, nunca. Exactamente, justo a eso me iba a referir. Porque tiene que haber hecho un pacto con el diablo. Ha tenido que hacer un pacto con el diablo porque está estupenda y la llevamos viendo estupenda unos años y parece que como el buen vino va mejorando. Va mejorando, sí. Y bueno, la tenemos interpretando a una actriz italiana. O sea, no te voy a decir interpretándose a sí misma, pero quizá sí. Haya un poco de guiño ahí. Y nada, tenemos, ya te digo, un poco de influencias de Godard, Mónica Bellucci, Desamor, así que muy ya intenso. Solo os tengo que invitar a verlo. Muy intenso, muy intenso. Después, mucho sentimiento, ¿eh? Hay mucho sentimiento esta semana, porque con esto enlazamos con otra película, esta vez danesa, del director Thomas Vinterberg, que se llama La caza. Y os pongo en situación, la historia es un poco complicada porque es un hombre que trabaja, cuyo matrimonio se ha roto, pero está rehaciendo su vida con otra persona y trabaja en una guardería con niños. Entonces de repente una de estas niñas lanza la sospecha o la acusación de la pedofilia hacia este hombre. Es mentira, la película nos muestra que es mentira, y nos pone en la perspectiva de una persona que ha sido acusado de una acusación además tan grave y cómo encima al ser una niña, cómo es prácticamente imposible de contrarrestar esa acusación, aunque como en este caso sea mentira. Entonces nos narra un poco la historia de ese hombre que de repente estaba rehaciendo su vida después del divorcio, le iba bien en el trabajo, le iba bien con su nueva pareja, y de repente todo el peso de la vida cae sobre él con una acusación tan grave. Vemos como no, en el vecindario obviamente no es tratado igual, y es la historia de cómo ese hombre tiene que rehacerse. Es bastante dura porque te plantea muchas cosas, es decir, cómo basado en una mentira tu vida se puede venir abajo. Es lo de siempre, ¿no? Un comentario puede dañar muchísimo a alguien. Exactamente, y más porque ya contamina su imagen. Exactamente, está completamente contaminado, no, es muy difícil de limpiar luego eso, y además si es una niña pequeña, como en un caso así es muy difícil que crean al adulto. Y lo más importante, ¿no?, que como una niña pequeña puede llegar a hacer eso, como una llamada de atención, por ejemplo. Exactamente, pero sobre todo me parece interesante esa película por lo que has dicho, porque habitualmente estamos acostumbrados al dicho de los niños siempre dicen la verdad, y ver una imagen... los niños y los borrachos siempre dicen. Los niños y los borrachos. Gracias por matizar, Emma. Entonces, cultura popular. Esta es un refrán que todo el mundo. Entonces estamos acostumbrados a esa visión de los niños como la inocencia, pero todos hemos pasado por esa época y sabemos que hay una malicia interior dentro de cada niño. ¿No? Una malicia interior dentro de cada niño. Eso de la inocencia del niño hay que derribar esos estereotipos también, porque los niños son muy crueles y muy malos, y esta película lo demuestra, no tiene tapujos para mostrarlo. Y de hecho, los científicos han establecido que los niños son capaces de mentir a partir de 4 años. Pues justo la edad, o sea, tú imagínate que lanzan una acusación con 4 años así. Sí, sobre un tema. Y me parece una película muy delicado. valiente, porque sobre todo atacar ese tema que parece que a los niños no se los puede tocar en las películas, cuando en realidad estamos haciendo ficción, no es otra cosa. Y me parece una apuesta muy valiente, así que esta es una de mis recomendaciones favoritas. Patrick, ¿cuál ha sido la última película danesa que has visto? Buena pregunta. Mira, la primera oportunidad para verlo. Hace poco tuvimos un drama histórico que fue a los Oscars, no la he visto, la de Rey. Pero esta tiene un asunto real, sí, muy bien. has estado ahí atento. Pero esta es bastante más recomendable desde mi punto de vista. Luego tenemos una película que se llama On the Road, que es como Manolito. Esto también me apetece. Las fotos On the Road. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Muy bien, Emma. Te aplaudiría, pero... Es que ese libro me ha marcado a mí un antes y un después, ¿eh? Unos 13 tiernos años. Si esta película también está basada en un libro que también ha marcado un antes y un después, precisamente. Es que está todo conectado. Está todo bastante bien hilado, es el libro de Kerouac,
se llama En el camino y fue un poco el origen de la cultura beat, que luego acabaría derivando en un poco la cultura hippie. Entonces tenemos esta película basada en este libro. Como siempre, las adaptaciones de libros a películas son difíciles, pero como yo leí una vez, no existen adaptaciones difíciles, sino directores sin ideas. Es decir, si tienes a un director con una idea y que ama un texto, va a ser capaz de hacer una adaptación que merezca la pena. En este caso, la crítica no está tan por esa línea. Se presentó en Cannes el año pasado la película y obtuvo un rechazo más o menos generalizado de la crítica. Sobre todo porque decían que no reflejaba esa esencia de la cultura beat, simplemente se quedaba en las anécdotas, en el jazz, en la fiesta, y lo que intentaba un poco reflejar el libro de Kerouac es esa libertad, esas cosas que estaban cambiando en la sociedad norteamericana de finales de los 50, principios de los 60, cuando existe una verdadera liberación moral de las personas, empiezan a librarse de sus ataduras y se tiran directamente a la carretera, como dice la película, para vivir nuevas experiencias, sobre todo para disfrutar de la vida y un poco librarse de la generación de sus padres que venían de la resaca de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que sale Kristen Stewart. Exactamente, entonces es que es eso, justo se ha criticado porque no traslada ese ambiente, se queda simplemente en la fiesta, se queda Hombre, en lo Kristen Stewart anecdótico. no tiene tampoco mucha cara de fiesta. Es que es justo eso, probablemente el director de casting no se haya lucido y bueno, en general, sí, Cannes es un festival que sirve mucho de piedra de toque y no ha pasado el examen. Exactamente. Bueno, a mí me apetece verla de todas formas. De todas formas, exactamente. Pero te gusta mucho Kristen Stewart. Pero... Me encanta, sí, justo. Pero solo por los referentes que tiene esta película ya parece que apetece verla, ese ambiente del jazz, por el libro mucha gente se acercará a verla, pero aviso que pueden quedar decepcionados. Bueno. ¿De momento va ganando la danesa? De momento, y creo que va a resultar ganadora, no me va mucho caso, pero creo que sí. Luego tenemos otra, que es un proyecto liderado por Matt Damon y John Krasinski, se llama Tierra Prometida y la película está dirigida por Gus Van Sant. Personalmente es un director que me gusta mucho, pero en esta película no vamos a ver al Gus Van Sant de proyectos más personales como Elephant, la película sobre la matanza de Columbine o Last Days, que habla un poco de los últimos días en la vida de Kurt Cobain. No vamos a ver a ese Gus Van Sant tan personal que hace suyo un proyecto. Como hemos dicho, es un proyecto que está ideado por Matt Damon y John Krasinski y simplemente trataron de contactar con Gus Van Sant para que la dirigiera. La última vez que colaboraron Matt Damon y Gus Van Sant tenemos El indomable Will Hunting. Es una película que también ha significado mucho para muchas personas y es la segunda vez que vuelven a colaborar después de ese proyecto. ¿Y bien? Ya centrados en la película, como he dicho, no vamos a ver al Gus Van Sant que personalmente es el que un poco innova en las artes cinematográficas, sino que vamos a verle un poco un director mucho más habitual que no trata de mostrarse tanto, por decirlo, en la pantalla. Entonces la historia trata el tema del fracking, que para los que no lo sepan es una técnica bastante invasiva con el medio ambiente que se utiliza para obtener gas natural. Entonces, ahora mismo, con el elevado precio que tiene el petróleo y otro tipo de recursos naturales, es una técnica que se ha extendido bastante en Estados Unidos e incluso escuché el otro día que en pueblos de España hay empresas interesadas en el fracking. Es algo que da mucho dinero al pueblo que lo recibe, mucho dinero, obviamente siempre se va a beneficiar la empresa, pero con el medio ambiente es bastante invasivo. Básicamente consiste como en inyectar presión y agua en la tierra para obtener el gas natural. Y bueno, esta historia va sobre eso. En Estados Unidos se ha extendido mucho, como digo, y va como una empresa de gas, una compañía multibillonaria, más que millonaria, llega a este pueblo intentando comprarle la tierra a sus habitantes. ¿Por qué? Porque es muy valioso lo que pueden obtener del subsuelo con la extracción del gas natural. Entonces tenemos un poco enfrentados los dos puntos de vista, el modo de vida tradicional de una zona rural de Estados Unidos y el progreso que llega a través del dinero que puede aportar esta gran compañía para la que trabaja Matt Damon. Entonces ya te digo, Matt Damon llega a este pueblo
y pone un poco a sus habitantes en entredicho, en acepto el dinero o conservo la vida tradicional que mi padre y el padre de su padre y a su vez el padre de su padre, o sea, que por generaciones había mantenido, es decir, su granja con su pequeña plantación, pero es un modo de vida extinto porque económicamente no es rentable, son plantaciones dentro de lo que cabe pequeñas que económicamente no dan ningún rendimiento, de hecho necesitan subsidios del Estado para mantenerse. Entonces tienen este sueño que les propone Matt Damon, que son dólares, básicamente, un montón de dólares por hectárea de terreno, o acre en Estados Unidos, como dicen en la película, y ese intento de conservar su vida tradicional. La película, la verdad que desde mi punto de vista arranca muy bien y se va desarrollando muy bien hasta que ya se va acercando al desenlace, que se va volviendo un poco más típica y por decirlo llanamente, se le ve demasiado el plumero. Y personalmente creo que puedes introducir a la gente, a los espectadores, en un tema tan importante como es el fracking, o sea, introducir ese tema de debate en la sociedad, pero no hace falta tratarlo de esa forma tan buenista, es decirlo, tan idílica. La película ya decidirá el espectador, pero la verdad que decae mucho desde su mitad hacia adelante. Y personalmente... ¿Remontan al final, tú crees? Precisamente eso es lo que desde mi punto de vista es un punto bastante débil de la película. Acaba con lo fácil. No quiero desvelar lo que pasa, obviamente, porque entonces probablemente muchos no vayan, pero es interesante, solo que, bueno, en realidad es un tema abierto de debate, porque seguramente haya personas que les gusten ese tipo de finales, pero bueno, eso ya contrastaremos opiniones. Habrá que ver, la semana que viene hablaremos de ello. ¿O hacemos un intensivo de cine este fin de semana? Bueno, por mí. Sí, porque tenemos 9 películas, la verdad que tenemos donde elegir y en general ya hemos hecho un repaso a las más llamativas de esta semana. ¿Y cuáles quedan? Y queda Un lugar donde refugiarse. De esta película simplemente hay que decir que es una película muy dentro de los cánones de muchas películas anteriores. Es una chica con un pasado oscuro que llega a un pueblo de Carolina del Norte huyendo un poco de ese pasado y allí encuentra al típico padre de familia cuya mujer ha muerto hace, no te voy a decir relativamente poco, pero un año o así. Es viudo, pero bueno, si hemos visto en el tráiler, no es un viudo al uso, por decirlo de alguna forma. No es el viudito es un viudo alegre, ¿no? estadounidense, por decirlo de alguna forma. Hay que tener en cuenta atractivo, apuesto, por supuesto, súper conocido en el pueblo, por todos. Un tío que cae bien, exactamente. Entonces la chica se tiene que enamorar de él, no le queda otra. Y es un poco eso, huyendo de su pasado, se enamora de este chico y la película luego continúa por otros derroteros, pero no se sale un poco de estos cánones establecidos para... ¿Cómo se llama la película? Un lugar donde refugiarse. ¿Y dónde hay que refugiarse? En sus brazos, lo supongo, en ¿no? los brazos del viudo, es un viudo americano. Claro, en un pueblo costero, Carolina del Norte, todo muy... Muy bonita, todo ¿no? muy bonito, sí. No es de Claro, mis luego nos vamos recomendaciones. tú y yo así en busca del lugar donde refugiarnos y... ¿Qué es este plató? Para mí el lugar donde refugiarse es este plató por ahora, ¿no? Es que esas cosas no pasan en la vida real, por eso... Bueno, por eso están las yo películas, digo, ¿no? Por eso, para evadirnos. Es una película típica para evadirse el fin de semana. Va, pero es que nosotros no somos típicos, ¿verdad? No, yo recomiendo La caza. La caza, estamos. Fundamental. No sé qué opináis vosotros después de Yo esta por ahora visión. también, desde luego con todo lo que hemos estado hablando, por ahora me quedo con La caza. Sí, hay que apostar por esos niños que no son La tan caza y la inocentes. española, que hay que apostar también un poco por... Me ha encantado como nos plasmas tus pensamientos de los niños no son tan inocentes, señores. No, es importante. Señores, hay que darse cuenta Hay que los hacer- niños son malos. Hay, No. que, Confía de los hay, que, niños. hay que sospechar un poco a veces de esas carillas. Esa y la española, La conquista del paraíso, ¿era? La venta del La venta paraíso. del paraíso. ¿Esos son los estrenos? No, todavía queda algo más, seguro. En general hemos repasado toda la cartelera, si me dejo alguna. El payaso. El payaso, perdón. Queda esta chivan por el película, nos lo han chivado, esta película brasileña, se llama El payaso, la verdad es una película que se acabó en 2011, pero estas películas un poco más independientes, como todas de las que hemos ido hablando, salvo 2 o 3, Y que llegan tarde. tienen un circuito de difusión mucho más distinto a estrenos de Hollywood como la de Un lugar para refugiarse. Entonces esta película nos muestra, se llama El payaso, y nos intenta mostrar esa otra cara que tiene un payaso después de su actuación. Su trabajo es hacer reír a la gente
Pero luego, como él expresa en un momento de la película, dice, mi trabajo es hacer reír a la gente, pero ¿quién me hace reír a mí? Un poco se lo plantea después de... Autocompadecimiento, ¿no? Ya no autocompadecimiento, la verdad que tú ponte que si todo el rato tienes que cumplir un papel, además para la audiencia que tienen los circos, también tiene que buscar un descanso de todo eso y buscar un poco de feedback apoyo ahí, de que le devuelvan también todas esas risas. La película es interesante porque nos plantea un circo ambulante. A mí personalmente me gusta mucho esa estética circense de cuando aparecen las películas. Y es un circo ambulante que va por el entorno rural. Entonces ya te digo, tenemos el entorno rural y el espíritu circense. Luego es una película independiente como todas las que circulan. Probablemente como de estas que hemos estado hablando tengan muy poca difusión en los cines a los que estamos acostumbrados hoy en día. Pero bueno, están ahí, están en la oferta y... ¿Merece la pena? Sí, es bastante recomendable porque sobre todo es un país como Brasil del que probablemente su cinematografía conozcamos muy poco y ir teniendo pildoritas de que lleguen a estrenarse en nuestras salas es bastante interesante. Yo siempre recomiendo un poco salirse de todo esto que nos vende Hollywood, que a veces ofrece productos muy buenos, pero... Pero un poco iguales, ¿no? Exactamente, y de vez en cuando necesitamos un descanso. Teníamos la semana pasada Oblivion, que sigue en cartel, y obviamente si tenemos a un lado una película como El Payaso y a otra como Oblivion no tienen absolutamente nada que ver, con lo cual probablemente te aporten más experiencias vitales la del Payaso que la de Oblivion, sin desmerecer ni una ni otra, pero es lo que digo, un poco un descanso de todo ese circuito. De todo lo habitual, ¿no? Exactamente, y hay que apoyar un poco este cine hecho con menos recursos. Y el cine español. El cine español, que no deja de ser independiente. ¿Nos queda alguna más? Creo que, espero otra vez no confundirme, es que como son 9 estrenos... ¿Memoria de un zombie? Ah, cierto, Memoria de un zombie, ¿ves? Como muy no de moda hablar... los zombies, ¿no? Exactamente, está muy terror, de moda. Tenemos The Walking Dead, es como esta serie que ha rescatado otra vez los zombies a la pantalla y ha vuelto a crear un montón de fans. Hace relativamente poco comparaban un poco los paralelismos entre Toy Story y The Walking Dead. Sí, algo he visto por ahí, pero no lo he muy leído. No lo he leído ¿Cómo se puede comparar a Buzz Lightyear con un zombie? ¿Cómo sería Toy Story si fuera de Walking Dead o algo así? Pero tengo que mirarlo porque lo había leído por ahí de pasada por internet. Entre el sheriff, son los dos la misma figura, su amigo se vuelve malo, hay problemas, sí. Sí, la verdad que el fenómeno zombie está volviendo a pegar. Sí, desde luego. La verdad que yo me lo planteo, es muy curioso ser fan de zombies, o sea, es bastante y curioso. Y lo dejo. Soy fan de gente muerta. Sí, se lleva haciendo muchos años en España, pero tengo que decirle a todos esos aficionados de los zombies, ya digo que es curioso el concepto de fan de los zombies, a mí me hace mucha gracia, tenemos libros, tenemos de todo. Pues a todos esos aficionados de verdad, de esos zombies, esta película no sé yo si les va a gustar. ¿Por qué? Porque tenemos Memoria de un zombie adolescente, el título en inglés era Warm Bodies, como cuerpos calientes, más o menos una traducción. Ya solo desde el título nos está indicando un poco qué vamos a ver. En muchos sitios es una comparación rápida, muy ilustrativa, es un crepúsculo, pero con la temática zombie, es decir, es un zombie que es capaz de sentir amor. Yo no sé si... ¿Tú no ¿Y no trata de arrancarle la cabeza? No trata, en ningún momento, al revés, la chica le resucita ese corazón que había sido muerto. Con lo cual... ¿Y el cerebro? El cerebro también es curioso porque la película está conducida precisamente por ese zombie. O sea, estamos acostumbrados a ver a los zombies caminar así, pero en ningún momento pensar, solamente pensar en devorar cerebros. Y este zombie es capaz, ya te digo, de expresar pensamientos y conducirnos durante la película. Tenemos una narración prácticamente en voz en off en muchos sitios y nos va conduciendo por la película y teniendo estos sentimientos. Desde este punto de vista, los aficionados de los zombies no creo, a lo mejor porque vean zombie en el título se acercan a verla, pero... Pero que no se lleven a engaño, ¿no? Exactamente, no sé yo si van a sentir que han invertido muy bien el precio de su entrada, probablemente. Yo les invito a que sigan viendo The Walking Dead y otro tipo de películas zombies que tenemos pasadas, no en cartel. Porque quizá les decepcione, ya te digo, básicamente la trama es eso, un zombie que se enamora, luego hay otros tipos de zombies
como más zombies que estos, no están, que son los que más, ¿no? A los que estamos acostumbrados, estos que solo buscan la carne humana. Y un poco como esa reconversión de los zombies no tan zombies como es nuestro protagonista. ¿Es americana la película? Es americana. Seguro que hay un baile de fin de curso donde el zombie le entrega el ramillete a la chica en cuestión. Espero que no haya un baile de fin de curso porque lo complicado de estas películas es que a mí me parecería bien si jugaran un poco con el hecho de hacer una parodia. Pero probablemente busquen más la taquilla que la parodia. Si si le dieran una vuelta más de tuerca y viéramos, ya te digo, pues un zombie en un baile de fin de curso y todo esto tratado, ahí dejo la historia para quien la quiera coger, no Hubo tiene una copyright. película, ¿no?, que se llamaba La del Mordisco, que era como la parodia de Crepúsculo, ¿no? Hubo hace un par de años. Sí, en la línea de Scary Movie y todas estas. Tampoco yo es que sea muy aficionado a esas. Que Scary Movie fue un bombazo en taquilla. Sí, lo sigue siendo, tenemos un montón de sagas, pero Bien, sinceramente buscando es una película. la parodia. Yo os invito a que la veáis ahora y pierde mucho cuando ya dejas de ser adolescente porque es un humor bastante básico. Yo ya te digo, revisando una copita alguna vez un Scary Movie 2 ya con más edad ha sido como, madre mía, y esto de verdad me hacía reír. Yo me partía en el cine con esta película y ahora, bueno, no deja de quedar ahí en una anécdota. Así Menudo repaso intenso. Yo creo que ya hemos completado el repaso. Un poco crítico estás hoy, ¿eh? Has estado es la labor. Cañerito. Yo intento un poco que la gente sepa no que pierda se el dinero, no se gaste el dinero en... Intento hacerle ese trabajo de búsqueda que tienes que hacer cuando ves la cartelera, no sabes lo que hay, ya sabes un poco a lo que te atienes. La caza y la venta del paraíso. No sé cuáles son vosotros. Una crítica golosa siempre de todas las películas. No, pero como ha ido avanzando esta sección, ¿no?, cada vez es más crítico y eso me gusta porque efectivamente es lo que dices, estás haciendo el trabajo de seleccionar qué ver cuando no tienes ni idea a lo mejor. Exactamente. Un trabajo crítico, que es lo importante. Sobre todo porque tú ves zombie en cartel y a lo mejor dices, voy a verla, me gustan los zombies y no, chicos, luego te quedas no 2 horas en el cine pensando, madre mía, ¿qué hace un zombie? ¿Por qué 8 euros esto? ¿Estoy viendo a Kristen Stewart? No, es una ilusión. En fin. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Yo me quedo con la caza. Yo con la caza y con la venta del paraíso por ahora aquello de Cine Patria que... Muy bien, Pues nos vemos en el cine, Alberto. Sí, nos vemos la semana que viene con más de lo mismo. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Señores, yo creo que es hora de conectar con Ricardo. Ricardo. ¿Dónde nos hemos dejado, Ricardo?